parte de Katia Margarita Cárdenas. Ella nos Sí. comenta, ¿en qué momento optar por la cardioversión eléctrica? Siempre tiene que hacerse previa una cardioversión con medicamento. Muy buena pregunta y de pronto sirve para poder ahondar y aclarar y tener las cosas más claras en el tema de cardioversión. Margarita, lo que tú tienes que recordar es que la cardioversión eléctrica de emergencia se realiza en aquel paciente que tiene una taquiarritmia con inestabilidad hemodinámica y no se hace farmacológica, sino eléctrica. Por ejemplo, en un paciente con una fibrilación auricular que tenga hipotensión, que esté en shock, debería optarse por realizar una cardioversión eléctrica, porque el efecto es instantáneo. No esperar al efecto de la cardioversión farmacológica. Ahora, si el paciente estuviese recibiendo tratamiento para cardioversión farmacológica, pero no tuviésemos resultado, por ejemplo, si un paciente está estable hemodinámicamente con una fibrilación auricular y recibió 1.8 gramos de amiodarona en un día y sin respuesta, entonces también es candidato para cardioversión eléctrica. Pero en ambos casos, digamos, eh, se realiza para volver el ritmo a sinusal. En el segundo caso, donde ya usamos amiodarona, tenemos que verificar antes que no haya un trombo o que no haya un coágulo dentro del corazón para que no generemos infartos cerebrales. Pero si se ha demostrado que no hay con una ecocardiografía, por ejemplo, entonces se puede cardiovertir al paciente. O si es que está recibiendo tratamiento de anticoagulación, ¿no? Entonces, más o menos, para resumir, se cardiovierte cuando hay una taquiarritmia con inestabilidad hemodinámica. Si está estable el paciente, se cardiovierte cuando ha fracasado la cardioversión farmacológica y que esté anticoagulado el paciente o tenga menos de 48 horas el paciente con esa patología. Bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos con otra pregunta más también de parte de el usuario asistente anónimo. Nos dice, buenas tardes, ¿cuál sería las indicaciones de cardioversión y sus limitaciones en su uso? ¿Y por qué precisamente es limitado con digoxina? Claro. Primero, las contraindicaciones de la cardioversión eléctrica vienen en relación al momento en que se va a realizar el procedimiento. Se contraindica cuando se sospecha que vamos a generar más daño que beneficio. O sea, por ejemplo, cuando hay presencia de un trombo, cuando el paciente no se conoce cuánto tiempo está con la fibrilación auricular, por ejemplo, y hay el riesgo de que tenga un trombo intracavitario sea alto. En ese contexto debemos limitar en este caso la cardioversión. En otro contexto, deberíamos también limitar o contraindicar en un paciente que esté estable. En todo caso, podríamos esperar a que la cardioversión farmacológica, digamos, haga su trabajo, ¿no? En este caso. Pero en relación a la intoxicación digitálica, que creo que es relevante, la intoxicación digitálica obedece a otro tipo de factores, ¿no? En el cual va a haber una alteración, digamos, de la contractilidad cardíaca y en todo caso la cardioversión no va a ofrecer un beneficio porque es otro tipo de fenómenos que van a, digamos, estimular, por ejemplo, la formación de la cubeta digitálica, entre otras cosas, ¿no? Por eso que la intoxicación digitálica viene a ser una contraindicación, digamos, relativa, según el contexto, relativa para cardioversión. Eh, Ciertamente, si es que no hay intoxicación digitálica, que hablamos de intoxicación digitálica, que es diferente a ser usuario de digoxina, la intoxicación digitálica, el tratamiento es usar anticuerpos FAB, ¿correcto? Y es otro manejo, aparte del soporte hemodinámico que se va a dar a este paciente.
En cambio, si tuvieses un paciente con usuario de digoxina, pero que no esté con signos de intoxicación, ojo, sí se puede cardiovertir, pero usando una dosis más baja. Por ejemplo, si en fibrilación auricular planteábamos usar 100 a 150 de entrada, 100 a 150 joules de entrada, en este paciente podríamos usar el 50%, en este caso 50 joules, por ejemplo. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Muy bien. Muchas gracias también a usted, al que nos acaba de hacer la pregunta, ¿sí? Licenciado o licenciada. Bien. Entonces, al parecer no hay más preguntas, doctor. Podríamos continuar con el siguiente tema. Sí, por favor. Excelente. Tenemos una pregunta más. Última pregunta, doctor. Perfecto, sí. Sí. Sí, perfecto. A ver, nos dice Katia Margarita también. Una vez administrada la cardioversión con amiodarona, ¿hay un tiempo específico para iniciar la cardioversión eléctrica? Muy buena pregunta. Mm, Va a depender del contexto clínico del paciente, ¿no? Si estamos administrando amiodarona, entonces creemos que el paciente está estable. El efecto de la amiodarona es acumulativo. Entonces, se le va a administrar al paciente el bolo inicial de 300 miligramos. Se le puede continuar con 900 miligramos, perdón, de amiodarona en 6 horas, por ejemplo, y completar la dosis hasta 1,8 gramo. O sea, estamos hablando de 12 ampollas más 2, casi 15 ampollas al día de amiodarona. Si el paciente está estable, o sea, tiene una FA, pero que no compromete la estabilidad hemodinámica, se debería completar la dosis. Ahora, terminando la dosis de amiodarona de 24 horas, pues bueno, si no sirvió la cardioversión farmacológica, deberíamos optar por la cardioversión eléctrica. Pero esta es una cardioversión electiva, ojo, esa es electiva. Ahora, si hay compromiso hemodinámico, pues no se usa amiodarona, porque probablemente tengamos más hipotensión y no vamos a tener el efecto que queremos con el paciente. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Bien, esperemos que sí haya podido ser satisfactoria la respuesta, licenciada Katia Margarita. Muy bien, entonces vamos a pasar a el siguiente tema. Doctor, a cargo de usted también. Lo dejo. Adelante, por favor. Sí, otra vez en esta tarde maratónica. Primero agradezco a las preguntas que van haciendo. Eso me hace pensar que estamos atentos a las ponencias. Eso me fortalece. Me da más voz también. Gracias. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que dentro de las tres es la que, digamos, me agrada más, y vamos a explicarlo por qué. Y lo cierto es que es una parte fundamental en este curso de monitoreo electrocardiográfico, pues eh, varios pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad de trauma shock, o que van a llegar a la emergencia, van a ingresar con esta patología. De más está decir que es muy relevante para todos los que hacemos atención del paciente crítico. Vamos a hablar del diagnóstico electrocardiográfico del infarto agudo de miocardio con el segmento ST elevado. Ciertamente, el cuadro clínico que les voy a leer es un cuadro clínico muy frecuente. Muy frecuente en el sentido de que es fácil de entender el contexto del cuadro clínico que vamos a presentar. En caso de es una paciente de 62 años que ingresa a la emergencia con dolor torácico intenso, de 3 horas de duración luego de una comida copiosa. Digamos que comida copiosa es cuando las personas se van a comer más de una gran cantidad de comida. Por ejemplo, pónganse que una persona coma, no sé, medio pollo solo, ¿no? Una comida copiosa. Y que el dolor evoluciona y se irradia a la mandíbula, hacia el brazo izquierdo,
Ese dolor se acompaña de falta de aire, disnea, náuseas y síntomas vegetativos, como la sudoración profusa. La mayoría de pacientes tiene este tipo que tiene este tipo de cuadro, pueden tener antecedentes de diabetes o de hipertensión arterial. En el contexto de nuestro paciente también es fumador habitual. Ingresa a la emergencia hipertensa, taquicárdica, con saturación de 91%. Y a la auscultación se le encuentra un cuarto ruido, estertores basales, crépitos, y un soplo de regurgitación. Se le pide el electrocardiograma con dos derivaciones, las troponinas, la creatina quinasa, hemograma, gases arteriales, una radiografía y un ecocardiograma. Este tipo de cuadro lo vemos muy frecuente en una unidad de emergencia y obedece a un cuadro de un infarto de miocardio. Entonces, si bien es cierto, el diagnóstico lo va a hacer un equipo de emergenciólogos, cardiólogos, intensivistas, pero no podemos estar ajeno que nosotros también podemos estar atentos a este tipo de diagnósticos y vamos a ver por qué. Definamos entonces lo que es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio no es más que la muerte celular, la muerte de la célula cardíaca causada por isquemia prolongada. Entonces, si no hay muerte celular, no se debería hablar de infarto miocardio, sino más bien de injuria cardíaca, que eso lo vamos a conversar más luego. Recientemente, en el año 2017-18, se cambió las definiciones de infarto miocardio y en todo caso se amplió para entender, según del punto de vista fisiopatológico, cuáles eran los tipos de infarto que podíamos observar en los pacientes. Lo que más vamos a ver nosotros, o lo que más reconocemos como infarto, mejor dicho, va a ser el infarto tipo 1. Infarto de miocardio tipo 1, que se va a producir por una aterotrombosis. Las aterotrombosis son fenómenos en la cual las paredes las paredes vasculares de las arterias coronarias se van lesionando por múltiples factores, llámese problemas con el colesterol, llámese problemas cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la obesidad como fenómeno inflamatorio, etcétera, van generando un conjunto de cambios a nivel de la pared celular y hacen que se vaya acumulando placas de ateroma. Esta placa de ateroma se va a ir por un fenómeno inflamatorio, se va a llenar de algún proceso se va a activar los factores de coagulación y terminan con ocluir el vaso. Al ocluir el vaso, no va a llegar la sangre oxigenada a la célula cardíaca y por ende la célula cardíaca va a padecer. Esto lo conocemos como un infarto de miocardio, pero no es la única forma de generarse un infarto de miocardio. Tenemos otro tipo de infarto de miocardio, que es el tipo 2, que es casualmente los que a veces más vamos a ver en una unidad de cuidado intensivo. Y es aquel que se produce por un aumento en la demanda o disminución de oferta en el oxígeno, que puede ser esto mismo asociado a un problema en el cual no se administra adecuadamente, no se tiene digamos, una buena irrigación cardíaca. O que no tenga nada, no tenga ni una patología vascular, pero estamos en un estado de shock, una vasoplegia tan importante que la sangre no va a perfundir adecuadamente a la célula cardíaca. En ambos casos o en su combinación, creemos que también se pueden producir este tipo de infartos en una unidad de cuidado intensivo o en un área crítica. También existe el infarto de miocardio tipo 3, en aquellos pacientes que tienen una muerte súbita, por ejemplo, aquellos deportistas que hacen muerte súbita entrenando, ellos podrían ser catalogados como infartos de miocardio tipo 3. Los de tipo 4 están relacionados a la intervención coronaria percutánea, los de tipo 5 a la cirugía.
Entonces, lo que vamos a ver más nosotros es el tipo 1 y tipo 2. Como les mencionaba, para hablar de miocardio, debemos tener en cuenta que debe haber un daño miocárdico y este daño miocárdico se va a evidenciar con aumento de los biomarcadores y además vamos a tener una evidencia de isquemia miocárdica, que puede ser clínica, electrocardiográfica o ecocardiográfica. El daño miocárdico o injuria miocárdica se va a evidenciar con el aumento de mayor al 99 percentil de los niveles de troponina. Y si esto genera una curva y una reducción, es un daño agudo. También hay daños crónicos que se ven en pacientes renales o en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero en un daño agudo vamos a tener una aumento y disminución de los niveles de troponinas. Eso nosotros lo conocemos como curva enzimática. Entonces, cuando tenemos un paciente con el cuadro clínico que he descrito inicialmente, y hay la sospecha de un cuadro de infarto de miocardio, vamos a tener biomarcadores elevados. Le van a tomar troponinas, que son las enzimas más sensibles en relación al daño cardíaco, y vamos a tener dos opciones. Puede que los pacientes tengan un nivel de biomarcadores estables, o sea, estén elevados, pero no varían, no hacen curva enzimática. Entonces vamos a tener ahí un paciente con una lesión miocárdica crónica. Por ejemplo, un paciente de enfermedad renal crónica. O pueden hacer curva enzimática. Entonces, al hacer curva enzimática, debemos sospechar que hay una lesión aguda. Y ahí van a haber dos posibilidades. Una que sea con evidencia de isquemia o sin evidencia de isquemia. Y fíjense que ya no es como antes se pensaba, ¿no? Que isquemia es igual a infarto. No, no necesariamente. O una lesión cardíaca, la elevación de troponinas es infarto. No necesariamente. Si hay una evidencia de isquemia, debemos plantear infarto de miocardio. Y hay, ver si es un tipo 1 con ruptura de placa o tipo 2 por un problema entre la entrega y la demanda de oxígeno. Si no hay evidencia de isquemia, entonces estamos hablando de una lesión miocárdica aguda. En cuidado intensivo vemos bastantes lesiones miocárdicas agudas. Por ejemplo, en los pacientes con hemorragia subaranoidea, en pacientes con lesión neurológica aguda, en pacientes con hipertensión intracraneal, van a tener tanta descarga adrenérgica que esa descarga adrenérgica puede lesionar el corazón. Puede generar lo que nosotros conocemos como el síndrome de Takotsubo o puede generar un grado de shock neurogénico. Y eso genera una lesión miocárdica. Uno le toma las enzimas cardíacas y vemos un aturdimiento cardíaco, vemos un corazón lesionado, pero sin signos de isquemia. Me pareció relevante este artículo que habla sobre las características del infarto de miocardio en el Perú, del grupo del doctor Chacón, en varios hospitales. Aunque me llamó la atención que no hay datos del hospital donde yo trabajo actualmente, que es el Hospital 12 de Mayo. Pero bueno, lo cierto es que eh, es interesante cómo se distribuye la cantidad de pacientes con infarto de miocardio. Entre Lima y Callao tenemos el 70% de pacientes que tienen infarto de miocardio, el que fuese, ST elevado o no elevado. Y el resto, pues, se da en otros lugares. Ahora, ahí va la pregunta, ¿no? O es que en Perú, en Lima y Callao, tenemos más factores de riesgo y por eso tenemos tanta cantidad de pacientes con infarto miocardio, o es que en provincia no se diagnostican a tiempo, o es verdad que su estilo de vida los protege contra el infarto miocardio. Todavía eso creo que está en estudio, pero sí deberíamos tener en cuenta esto porque en Lima, y los que trabajamos en Lima o los que trabajamos en el Callao, eh, definitivamente vamos a tener más incidencia de pacientes con infarto de miocardio que el resto del país.
En segundo lugar, aparte de Lima y Callao, tenemos a Arequipa, tenemos a Cusco y a Chiclayo como centros donde también se tiene una relativa incidencia de infarto. Hay que recordar también que en este trabajo, y en realidad esto se comporta similar a los trabajos en otros países, la incidencia inicial de infarto es mayor en los varones y menor en las mujeres. Pero esto, a medida que va acercándose a los niveles postmenopáusicos, se van equilibrando. Pero siempre va a tener una predilección el infarto por el sexo masculino. Y esto creo que también creo que es relevante y en este estudio lo demostró. Los pacientes que más se complican con shock cardiogénico, con complicaciones mecánicas como ruptura de pared del corazón, paros cardíacos, hacen sangrados, hemorragias cerebrales, stroke hemorrágico o infartos cerebrales. El shock cardiogénico viene a ser una complicación bastante frecuente, entonces según este estudio, en pacientes con infarto miocardio complicado, lo cual hace sospechar que debemos estar preparados tanto para el diagnóstico como para el monitoreo. No está, no nos dicen mucho en este estudio, no nos dicen nada en este estudio, pero lo que podemos pensar es que los pacientes con shock cardiogénico muy probablemente ya estén en UCI, pues, por tanto hay que hacer el seguimiento de tal. Asimismo, ya para, digamos, analizar el tema epidemiológico, como ustedes ven, hay más varones que se infartan que mujeres. Y hay un bagaje de antecedentes que van a hacer que estos pacientes desarrollen este tipo de patología. Entonces, más o menos para resumir, en la fisiopatología del infarto miocardio, hay una alteración entre la oferta y demanda, ¿no? Es mayor la demanda o poca la oferta, y esto va a generar un daño a nivel del miocardio. Y, consecuentemente, un infarto miocardio. Y en todo caso, vamos acá a ver la parte fisiopatológica y en todo caso, cómo entender los cambios que vamos a observar en el EKG. Y entendiendo que este es un curso nacional sobre el monitoreo electrocardiográfico. Cuando existe un grado de isquemia, y vamos a ver acá el que es el más severo, cuando existe una isquemia a nivel de toda la pared del miocardio, va a haber una alteración completa de la onda. Se van a borrar la onda R. En cambio, cuando existe una alteración solo del tejido subendocárdico, pero que va a coger la red de Purkinje, va a haber una menor alteración, todavía se va a ver una onda R, pero la onda Q va a prevalecer. En cambio, si el daño solamente es endocárdico, no se va a ver la onda Q, porque no va a haber una necrosis per se de toda la pared miocárdica. Pero sí se va a ver alteraciones en la repolarización y en la polarización, en la despolarización. En cambio, cuando es una isquemia a nivel endocárdico, vamos a ver una onda Q subepicárdica. Entonces, dense cuenta que a medida que se va a generar isquemia a nivel endocárdico, pero profundo, va a ser mayor la lesión. Si es a nivel suendocárdico, pero superficial, la lesión va a ser menor. La mayor profundidad de la lesión es más riesgosa la isquemia. Y todo esto se va a traducir, en este caso, en el trazado electrocardiográfico. Entonces, tenemos para diagnosticar el infarto, que es el motivo de esta charla, tenemos síntomas de isquemia, el cuadro clínico, tenemos el electrocardiograma, con cambios que sugieren un infarto, tenemos ondas Q, pérdidas en la viabilidad y en la motilidad cardíaca, y ocasionalmente por angiografía y evidencia de trombos. Esto con una elevación
de las troponinas en forma de curva, ¿no? Para ver que el paciente tenga una lesión aguda. Tenemos pacientes con dolor precordial con unas características que ya todos conocemos en relación a la localización, que va a ser precordial, pero puede ir a otro sector, a la intensidad, que va a durar minutos, horas, según el tipo de lesión, en la calidad del dolor, a qué está asociado ese dolor, al esfuerzo, por ejemplo, qué lo alivia, por ejemplo, puede ser reposo, y entre otros. Entonces, como habíamos recordado en la figura anterior, el impulso cardíaco depende mucho de cómo o cuán indemne está el sistema de conducción cardíaca. Si está indemne, vamos a tener un EKG con estas características. Una onda P, una onda QRS y una onda T. Pero si eso se lesiona, pues cambia la configuración y es lo que vamos a hacer acá. El diagnóstico electrocardiográfico para el diagnóstico de un infarto ST elevado va a depender de cómo se comporte este segmento, el segmento ST. En teoría, el segmento ST debería mantenerse en la línea isoeléctrica, pero en este caso se eleva. Este punto que se encuentra entre la unión de la onda R y el S se llama punto J. Debe estar elevado, según menciona la AJA, por ejemplo, alrededor de un cuadradito, en más de 2 derivaciones contiguas. Acá, por ejemplo, está elevado 3 cuadraditos, lo cual es sugerente a un infarto. En otro contexto dicen, no, debe estar elevado más de 2 cuadraditos. Más de 2 cuadraditos elevado, ¿no? O más de 0,1 milivoltio elevado. Lo cierto es que su elevación nos va a traducir, en este caso, isquemia. Pero no solamente eso va a ser el diagnóstico de infarto. También vamos a ver, si un paciente no tenía bloqueo de rama izquierda y aparece uno nuevo, va a ser diagnóstico de infarto de miocardio, o en nuestro caso de trastornos de un problema isquémico. En pacientes con trastornos nuevos y ya tenía un bloqueo de rama izquierda, también va a traducir que tiene un nuevo evento isquémico. Y en relación a la evolución de un infarto de miocardio, ST elevado, pues vamos a ver que en las horas el punto J se va a ver elevado y vamos a tener una onda de lesión miocárdica, y esta onda de lesión va a ir cambiando para formarse una onda Q, que va a ser de necrosis. Eventualmente podemos evidenciar unas ondas T que van a ser isquemia. Pero bueno, el motivo de la charla es evaluar ese tipo de segmentos, ¿no? Y el comportamiento de cómo se comporta el segmento ST y la onda Q. Esto va a ir modificándose en transcurso de horas, días, incluso semanas. Asimismo, este tipo de cambios van a depender de la localización. Y con ello vamos a poder determinar probablemente la arteria comprometida. Las derivaciones que van a verse, en este caso, afectadas en una cara lateral alta van a ser la D1 ABL, la B5 y la B6 en cara lateral baja, ¿no? La manera de cómo se ve el corazón según las derivaciones. Las derivaciones B1 y B2 van a hablar de la cara septal. La B1, B2, B3, la anteroseptal. B1, B2, B3, porque el septo está por acá. La B1, B2, B3, B4, anterosepto apical. B1, B2, B3, B4, todo esto. Septo y el ápice, y la cara anterior. Y así como en el gráfico podemos observar que hay un conjunto de derivaciones que se van a juntar para poder evidenciar una lesión y la cara que va a estar afectada. Algo frecuente también es la cara inferior. La cara inferior, que es esta región de acá, la región supradiafragmática, o la cara diafragmática del corazón, que va a ser D3, ABF y D2. Y en todo caso, si tenemos un infarto de cara inferior, o sea, D2, ABF y D3,
deberíamos pensar que la arteria que esté comprometida es la descendente posterior, que está acá, ¿no? Que va a irrigar la cara inferior del corazón. Si tuviéramos una lesión septal, o sea, B1 y B2, entonces deberíamos plantear que hay una lesión en la descendente anterior. Y así sucesivamente en la cara anterior, que va a ser B3, B4, descendente anterior, lateral baja o alta, van a ser una lesión de circunfleja, la arteria circunfleja, la región posterior, la descendente posterior, viene a ser similar a la cara inferior, pero más posterior, y el ventrículo derecho que se ve en estas derivaciones, ¿no? B3R y B4R, que son derivaciones del lado derecho. Por ejemplo, tenemos acá este ejemplo de un trazado electrocardiográfico donde hay una elevación del ST, como ustedes pueden observar, en B1, B2, B3, B1, B2, B3, B4, B5, B6. En este contexto deberíamos hablar de un infarto anterior extenso, ¿no? Porque vemos que hay alteraciones isquémicas con elevación de la onda del segmento ST, ¿no? Más de un cuadradito pequeño en las derivaciones del B1 a B6. También acá tenemos un infarto de cara inferior, D2, D3 y ABF. Estas tres derivaciones evalúan la cara inferior del corazón y ven cómo se eleva el ST, el punto J se eleva, para evidenciar que hay un signo de isquemia a ese nivel. Y finalmente tenemos acá un infarto ínfero-posterior. Vamos a tener cambios en la parte, en la cara inferior, 2, 3 ABF, pero también en B1, B2, B3, como una lesión refleja. Una lesión refleja a la cara posterior. Finalmente quiero, digamos, comentar a todos ustedes que en el contexto de la monitorización de un paciente en el área crítica, el monitor no necesariamente va a traducir cambios isquémicos, no necesariamente porque, como todos conocemos, los electrodos en un paciente crítico se van a colocar de manera en la cual no sea más útil. En cambio, en un electrocardiograma tienen una localización y una evaluación de cada segmento del corazón y eso va a generar un trazado en el cual nos va a sugerir la lesión de una cara o nos va a sugerir la alteración de un segmento del corazón. En cambio, en un monitor que está empotrado, no necesariamente nos va a ayudar. No obstante, hay softwares que te evalúan los segmentos de ST, los puntos J en un monitor, pero como vemos nosotros, debemos acompañar ello de signos de isquemia. Uno de ellos es acá el electrocardiograma, lo otro es la parte clínica si el paciente estuviese despierto, o lo que está de moda actualmente, que es la ecocardiografía en el paciente crítico. Con la ecografía podemos delimitar, digamos, si un paciente tiene o no trastornos en la motilidad. Recientemente tuvimos una paciente nosotros que hizo un dolor precordial de minutos. Habían cambios muy poco sugerentes de infarto, pero sí que la elevación era discreta, muy discreta, y se confirmó con el estudio ecocardiográfico. Y también había hecho curva enzimática. Entonces, es un todo. Si bien es cierto, el electrocardiograma ayuda para poder, digamos, localizar y en todo caso ver en qué momento de la evolución del infarto estamos, la evaluación de un paciente con infarto de miocardio es mayor. Y bueno, para terminar, les debo recordar que el infarto que estamos viendo ahora es el infarto ST elevado. El infarto de miocardio ST elevado, su tratamiento va a depender de qué tipo de infarto es. En este caso, el infarto ST elevado, su tratamiento es, en este caso, o la reperfusión por vía de trombolisis o la angioplastía.
Y si el paciente tiene, digamos, una suerte de estar en un lugar donde hacen bypass, también puede ser una alternativa de manejo. Pero los infartos ST elevados tienen esa característica, que pueden ser reperfundidos. Y nuestra tarea como personal, digamos, del área crítica es eso, ¿no? Tratar de diagnosticar y en todo caso de ver un cambio electrocardiográfico que sea consistente a isquemia, pues actuar en ese momento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, siendo las 4 de la tarde, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, perdón, de preguntas y respuestas, sí. Entonces, por favor, les pediríamos que puedan participar preguntas referente a este tema que acaba de exponer el doctor Oscar, ¿sí? Esperamos sus preguntas unos segundos. Estamos atentos al botón del chat, también mediante el Facebook, estamos atentos a todas sus preguntas. Tenemos una pregunta, doctor, también de Sí. asistente anónimo. ¿Podría comentarnos sobre el medicamento para la reperfusión EB? Ok. Bueno, aquellos pacientes que van a ser diagnosticados de infarto de miocardio ST elevado, ¿no? Eh, van a ser candidatos a reperfusión. En este caso, hablamos desde el punto de vista farmacológico. Los medicamentos que van a ser usados en este caso van a ser los trombolíticos. Actualmente se está usando el alteplase, también se puede usar el tecneteplase. Antiguamente se usaba la streptokinasa o la uroquinasa. Ya hay un protocolo para administrar este tipo de medicamentos. Lo cierto es que hay que tener muy en cuenta los bolos iniciales y las infusiones en el tiempo que sea necesario para poder reperfundir el corazón. Bien, tenemos una pregunta más de parte de Yurfa del Pozo. ¿Todos los infartos son mortales? Buena pregunta. El- la mortalidad de un infarto va a depender de las complicaciones que va a presentar este infarto. Va a depender de la localización y de más que todo de la extensión del infarto. Como habíamos visto en una de las diapositivas anteriores, hay infartos que van a necrosar toda la pared del corazón. Al necrosar toda la pared del corazón, este es susceptible a romperse. Y en todo caso, puede generar una complicación, que es la ruptura de pared del corazón. Eh, Hay complicaciones mecánicas, hay complicaciones eléctricas, van a haber arritmias, hay complicaciones hasta metabólicas, va a haber shock, pero va a depender mucho de cuál es, digamos, la cantidad de tejido cardíaco que se ha comprometido. Un infarto anterior extenso, por ejemplo, que tenga cambios en B1, B2, B3, B4, B5, B6, tiene riesgo de complicarse. Un infarto de cara inferior o infraposterior también puede complicarse con disfunción miocárdica derecha.
Ahora, si hablamos de un infarto que solo compromete una cara, no sé, pongámosle cara septal o cara solamente anterior, probablemente no se complica más, no se complica tanto como un paciente con un infarto de anterior extenso o un infarto posterior. Ahora, obviamente las características de la lesión que se evidencia en el EKG no necesariamente van a representar la lesión estructural a nivel de la arteria coronaria. Cuando se hace bueno, esto sale un poco del contexto del evento, pero cuando se hace, por ejemplo, un cateterismo cardíaco, se evidencia la lesión y a veces hay oclusiones de 80% de la luz arterial y esta oclusión a veces no representa toda la lesión que se evidencia en el EKG. Por tanto, todo paciente que tiene infarto de miocardio debería ir en este caso, a un estudio angiográfico para poder determinar la extensión real de la compromiso vascular. Y en todo caso, respondiendo a tu pregunta puntual, que si todo infarto se va a complicar, no todo infarto se complica. Hay pacientes que reciben tratamiento médico y a veces responden, pero va a depender mucho de la extensión, del compromiso, de la cantidad de compromiso vascular y en este caso de la cantidad de complicaciones, en este caso mecánicas o eléctricas que puede presentar el corazón. Bien, tenemos más preguntas, doctor. Ok, han aumentado mucho las preguntas. Vamos con la pregunta de asistente anónimo. ¿Hay casos de pacientes con dolor precordial y en el EKG solo vemos onda Q? ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, los pacientes que tienen, perdón, mejor dicho, para responder a tu pregunta, es una buena pregunta porque hay pacientes que van a tener cambios en el EKG y no van a tener dolor, ¿no? Hay pacientes que tienen esa característica. Son pacientes, por ejemplo, que son ancianos, son pacientes que son diabéticos, son pacientes que tienen algún grado de polineuropatía, por ejemplo, y presentan un infarto pero no sienten dolor. Ahora, que ocurra un cambio electrocardiográfico no necesariamente debe ser evidencia de isquemia, ¿no? Estamos viendo que el corazón, la parte eléctrica, tiene que, digamos, funcionar de manera adecuada para poder formar las ondas que hemos visto de manera habitual. Y en relación a lo que me preguntas, ¿no? Que si todo paciente, ¿cuál sería el tratamiento con un paciente con onda Q? La onda Q genera, se evidencia necrosis miocárdica. En este caso, lo que tratamos de evitar es la extensión de esa lesión isquémica, ¿ya? En relación a la isquemia. Si es que la onda Q ya se forma, no quiere decir que ese tejido ya lamentablemente está dañado, está necrosado. Pero hay un tejido que está alrededor del tejido necrosado que todavía está viable y el trabajo de nosotros es tratar de mantenerlo viable, manteniendo una presión arterial, manteniendo una buena oxigenación, tratando de controlar los factores que pudiesen alterar la hemodinamia del paciente, ¿no? Y generando, digamos, un estado del paciente en el cual sea candidato o a reperfusión o en todo caso a colocación de algún tipo de stent o algo que pueda ayudar a la perfusión. Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta, que es, bueno, extensa. Vamos a leerle al doctor. A mi familiar le realizaron hace 11 años una angioplastía con colocación de stent. Hace un mes empezó con síntomas como dolor en pecho y mandíbula, taquicardia, sudoración. Fue al médico y le realizaron el cateterismo pensando en cambio de stent, pero le dijeron que estaba bien posicionado y que el real problema era el diámetro de sus arterias coronarias, pero no había obstrucción ninguna. ¿Esto también es un caudal para el dolor tipo infarto? Bueno, sí, o sea,
primero agradecer la pregunta, que es una pregunta bastante dirigida. Ciertamente, como habíamos evaluado en la parte fisiopatológica, hemos visto que el desbalance entre la entrega en este caso entre la oferta y la demanda de oxígeno a nivel cardíaco podría dar un cuadro similar a un infarto, el infarto tipo 2 que habíamos conversado, y que no necesariamente va a haber una obstrucción, digamos, en este caso de las arterias coronarias. Al caso puntual del caso que nos ha relatado en este caso la participante, indica que en su control de cateterismo no ha encontrado una lesión importante. Pero habría que analizar, yo sin ser cardiólogo, pero en todo caso me opinaría que requiere tal vez un estudio de perfusión tisular cardíaco. Hay estudios de resonancia magnética cardíaca o estudios de PET scan a nivel cardíaco que ayudan a determinar si hay isquemia, o sea, si ven isquemia del tejido miocárdico que pudiese justificar el dolor. El dolor de tipo angina, el dolor precordial, pues debe ser estudiado y en todo caso resuelto. Muy bien. Vamos con una pregunta de parte de Jocelyn. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué criterio más se considera, aparte de la elevación de los segmentos ST, para una reperfusión? Ok. ¿Repites la pregunta, por favor? Sí, claro. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué criterio más se considera, aparte de la elevación de los segmentos ST, para una reperfusión? Bueno, los criterios de reperfusión luego de una trombolisis están en relación a la presencia no solamente de mejoría del DKG, en este caso de la mejoría del ST, sino también de la presencia de arritmias. La presencia de arritmias también puede sugerir que hay una reperfusión miocárdica. Eso es desde el punto de vista del EKG, ¿no? Del punto de vista, clínico, una mejoría del dolor también debería sugerir que estamos frente a una buena reperfusión miocárdica. Bien. Muchas gracias también a la licenciada Jocelyn por su pregunta. Bien, si no hay más preguntas, vamos a revisar. Me informan si por Facebook también hay preguntas, por favor. Bien, no hay preguntas. Bien, entonces con ello ya culminaríamos, doctor Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos estas 3 horas. Sí, les agradezco mucho a ustedes por la invitación, agradezco a toda la comitiva. De manera tardía quiero felicitar a todos los licenciados que están presentes en esta charla, porque hemos pasado el 30 de agosto festejando vuestro día. En todo caso, de manera tardía les envío un gran abrazo a todos ustedes y en todo caso agradecerles por la gran labor que realizan tras las puertas de la UCI, tras las puertas de emergencia y en todo caso en todos los lugares donde ustedes trabajen. Creo que el trabajo que nosotros realizamos es en equipo. Creo que un médico solo no avanza, sino tiene un equipo humano al costado, como una enfermera, un técnico de enfermería, un auxiliar, que nos da soporte en cada momento. Muchas gracias a todos ustedes y espero que sea hasta otra ocasión. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Sí.